nuestro corazón. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo leo una vez más. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se refiere a Adán, mucho más, otra versión dice, con más razón reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí lo que nos está diciendo que por Adán vino y reinó la muerte, reinó la enfermedad, reinó la maldición, pero por la muerte de Jesucristo dice que ahora nosotros recibimos, lo que hemos recibido, también recibimos al Señor Jesucristo, recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la justicia se reciben. Usted no puede comprarla, usted no puede canjearla, usted no puede adquirirla de otra forma, solamente se recibe como mediante la fe. Y hoy sí quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 8. Aquí está Pablo hablándole a Timoteo. Estas epístolas del apóstol Pablo a Timoteo son de las últimas epístolas que el apóstol Pablo escribió. Pablo ya sabía que su tiempo estaba llegando y le está pasando la antorcha, se le está pasando a la siguiente generación, que era Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo, su aprendiz. Y dice: un buen soldado de Jesucristo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Bien, entonces Pablo aquí está dándole instrucciones a quien va a ser su sucesor, a quien él va a dejar el legado de su ministerio, se lo está dejando a Timoteo. Entonces Pablo aquí le dice: esfuérzate en la gracia. Bueno, con este mensaje Dios nos va a fortalecer en su gracia. ¿Para qué? Para poder perseverar en todo lo que usted y yo tenemos que hacer este año. Seguramente usted tiene anhelos, tiene sueños, tiene planes, tiene proyectos para este año. Entonces, con este mensaje nos vamos a fortalecer en la gracia del Señor para perseverar y poder alcanzar lo que tanto anhelamos. Y ¿sabe qué? También para poder ser fieles hasta el final de nuestra carrera. Podemos ver nosotros, ahorita empezando el año, vemos este año y decimos: bueno, yo quiero terminar este año conquistando, alcanzando, logrando estas cosas, pero también tenemos una carrera, una vida por delante. Entonces Pablo aquí está en una prisión en Roma y le escribe a Timoteo. El tiempo de la partida de Pablo estaba cercano y es una de las últimas instrucciones que le da a su sucesor. Entonces es necesario que usted y yo podamos entender que Pablo, que le está dejando un legado, le está dejando a su sucesor, le dice: esfuérzate en la gracia. Y de esto empezamos a hablar el martes pasado, pero hoy vamos a terminar de hablarlo y vamos a ver los 3 ejemplos que el apóstol Pablo le da a Timoteo de esfuerzo en la gracia. ¿Qué significa esforzarse en la gracia? Si la gracia es un regalo de Dios que es inmerecido, que no podemos hacer algo para comprarlo, para adquirirlo, ¿por qué le dice esfuérzate? Entonces vamos a hablar de eso. Así como está, yo le pido que pueda cerrar sus ojos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos contigo estamos, Señor, porque podemos adorarte, Señor, exaltarte, porque podemos venir, Señor, a este lugar a compartir en comunión, Señor, con los santos, Señor.
y disfrutar, Señor, de tu santa y dulce presencia, Señor. Gracias, Señor. Oro para que tiempos de refrigerio puedan venir a nuestra vida, Señor, a través de todo lo que hacemos aquí, Señor, para ti, Señor. Señor, esta noche queremos prestarte la mayor atención posible, Señor. Usted es digno de toda nuestra atención, Señor. No solamente te prestamos nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, te prestamos nuestro corazón, nuestra vida entera, para que usted haga algo poderoso, algo eterno, Señor, en nuestra vida, Señor. Solo usted puede cambiar nuestra eternidad. Tómanos como vasos de barro, Señor, y transfórmanos, moldéanos, quiébranos, Señor, pero haznos, Señor, a tu imagen, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, vamos a ver, esfuerzo no es lo contrario de gracia. Lo contrario de gracia es merecimiento. Yo hago algo y me esfuerzo y yo creo que merezco tal resultado. Entonces, eso no es gracia, sino que es esfuerzo propio. Entonces, quiero hacer esta distinción. Ahí en el labrador decía que para ver primero los frutos, dice que tiene que trabajar primero. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida esforzándonos en la gracia del Señor. Pero para que entendamos esto, tenemos que tener disciplina, porque necesitamos perseverar hasta el fin. Entonces, en la gracia del Señor, nosotros que estamos hablando de la gracia del Señor, no es que yo no voy a hacer nada y Dios va a hacer todo. Yo me voy a sentar a que Dios traiga la provisión, yo me voy a acercar que las ofertas de trabajo vengan hacia mí, yo me voy a sentar que un título académico venga hacia mí. No. Pablo por eso le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia del Señor. Entonces, al esforzarnos en la gracia, vamos a tener disciplina para alcanzar todo lo que nos propongamos. En cuanto a la salvación, Dios hizo todo por nosotros. Él hizo en su muerte, en su resurrección, hizo todo, y somos salvos por gracia. Entonces, hemos hablado que porque vemos que gente crece, otra gente no crece, porque hay gente que se queda estancada y hay otra gente que avanza y conquista cosas. Hay otros que comenzaron pero se quedaron a mitad del camino, o se quedaron en las primeras de cambio, porque no se esforzaron en la gracia del Señor, en aquello que se nos dio a todos. Repito, la gracia de Dios se nos dio a todos se nos dio los mismos. Unos han trabajado, otros la han conocido, la han explotado, han sabido trabajarla, se han sabido esforzar en esa gracia y han crecido y han llegado lejos. También yo he dicho que Dios no hace excepción de personas. A Dios todos nos dio lo mismo. Dios no quiere que le vaya bien a uno y al otro no. Dios no quiere que este se quede aquí y el otro llegue largo. Dios a todos nos dio lo mismo. Dios no tiene favoritos, pero nuestra actitud hace que Dios se manifieste en formas diferentes. Recuerde que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hay personas que dicen: si Dios ya me dio su gracia, yo me voy a esforzar en esa gracia, yo la voy a conocer, yo la voy a trabajar, yo la voy a potenciar. Pero hay otros que dicen: bueno, cuando sea el tiempo el Señor se me va a dar. Entonces son dos actitudes diferentes. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esta frase que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. La palabra esfuérzate es lo mismo que fortalécete en la gracia del Señor, que la vimos en el versículo de 2 Timoteo 2. Y vamos a ver, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es una acción continua. ¿Por qué? Porque continuamente nos necesitamos fortalecer. También no es una sugerencia, es un mandato que Pablo le está dando a Timoteo. También es un imperativo pasivo, porque se recibe. Yo recibo algo, yo no produzco ese algo, no sale de nosotros. Entonces, como yo recibo su gracia, entonces tengo fuerza para hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Entonces, pregunta: ¿cuándo yo me doy cuenta que estoy haciendo algo que Dios me pidió? Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo algo que Dios me pidió, ¿sabe qué? Cuando usted sabe que no lo puede hacer en sus propias fuerzas, necesita de su espíritu para poder hacerlo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que necesita ser continuamente fortalecido. Por eso le dice: fortalécete en la gracia, o esfuérzate en la gracia. Eso significa que necesitaba estar continuamente fortaleciéndose o continuamente esforzándose en la gracia. Dígale al que está a la par:
2020, en este 2026, yo me voy a fortalecer continuamente en la gracia del Señor. Yo me voy a fortalecer continuamente en la gracia del Señor. Yo me voy a esforzar continuamente en la gracia del Señor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, ¿qué? La fortaleza o la fuerza, ¿de quién viene? No viene de nosotros. ¿De quién viene? Todo lo puedo en... ¿Y qué? Él es el que nos fortalece. Cuando le dice fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Es algo que no viene de nosotros, que no surge de nosotros, es algo que viene del Señor. Entonces, necesitamos continuamente estarnos fortaleciendo en la gracia del Señor. ¿Por qué necesitamos estar fortaleciéndonos en la gracia? Porque sabe que muchas veces vamos a pasar tiempos difíciles en manera personal, en manera física, a nivel de nación, vamos a pasar tiempos difíciles, pero por eso necesitamos estar constantemente fortalecidos en la gracia. ¿Sabe qué? Para que la crisis no nos aplasten, para que la enfermedad no nos aplasten, sino que vamos a estar fortalecidos en Cristo. Y nosotros no estamos en crisis, aunque podemos estar pasando crisis, pero estamos en Cristo. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en la gracia? Mire, la gracia es un ambiente espiritual en donde ocurre el fortalecimiento. La gracia es un ambiente espiritual donde ocurre el fortalecimiento. No es esforzarse para tener gracia, sino esforzarse dentro de la gracia. Yo no me puedo esforzar para tener gracia porque es algo que Dios ya me dio. Y Dios ya nos lo dio, sino que es esforzarme dentro de esa gracia. La gracia no elimina el esfuerzo, sino que la gracia hace que el esfuerzo pueda ser posible. Entonces, decir que estoy en la gracia del Señor no significa que no tengo que hacer nada. Significa que Él me da la fuerza para lograr lo que Dios me pide. Muchos que estamos aquí hoy, el Señor les ha pedido cosas para este año. Y tal vez usted las ha escrito, tal vez usted las tiene en el corazón y no ha salido de usted, ha salido de Dios. Y probablemente sean imposibles a sus ojos, pero ¿sabe qué? Dios nos va a fortalecer para poder lograr y conquistar esas cosas. Entonces, por ejemplo, el Señor nos pide constantemente en su palabra ser santos. Pero ¿sabe qué? No podemos ser santos por nuestra propia fuerza. Necesitamos de su gracia para poder fortalecernos. El domingo hablábamos que la ley, mucha gente quiere ser santo a causa de la ley, pero la ley no santifica a nadie. Solamente podemos ser santos hasta que cambiamos de marido, ¿verdad? Recuerda, hasta que cambiamos de marido. Ya no estamos casados con la ley, estamos casados con la gracia. Y a causa de nuestra relación, recuerda, de nuestro deleite, decía el texto que íbamos a dar fruto. Entonces, un fruto sin esfuerzo. Un fruto sin esfuerzo. Entonces, todos los días nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, ayúdame, necesito crucificar mi carne, necesito crucificar mis pensamientos, mis deseos, que no sean los míos, sino que sean los tuyos, que no sea lo que mi carne anhela o desea, sino que sea lo que tu espíritu desea. La pregunta es: ¿por qué el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad? ¿Por qué el Señor no nos quita nuestras debilidades? ¿Por qué el Señor no nos quita todas esas cosas con las que constantemente luchamos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que estemos dependientes totalmente de Él. Si Dios nos quitara todas nuestras cargas o todo estorbo en nuestra vida, sabe que nosotros no tuviéramos necesidad de Dios. Y por eso el Señor quiere que estemos dependientes totalmente de Él. Y por eso necesitamos esforzarnos en la gracia del Señor. El momento donde creemos que son nuestros ritos, que es nuestra disciplina, que nos santifican, en ese momento nos volvemos religiosos y no dependemos de la gracia del Señor. Muchas personas dicen: bueno, yo este año me propongo tal cosa, y entonces, por eso yo voy a orar bastante, voy a ayunar y voy a hacer bastantes cosas para Dios y hacemos aquello. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos porque queremos conquistar algo, no por el motivo correcto, porque queremos estar con Dios. Vamos, si alguien se ha propuesto: yo quiero santificarme aún más. Entonces dice: bueno, yo voy a leer la Biblia para santificarme. Y ¿sabe qué? Es correcto, la palabra de Dios no es el hecho de de ir a la palabra, porque yo me puedo proponer leer la Biblia al año, la Biblia una vez al año, pero eso no me va a santificar. Lo que me va a santificar es poder yo conectarme
con aquel que escribió, con el autor, aquel que inspiró la Biblia, y la dependencia que yo tenga del Señor. Entonces, cuando yo me quiero a través de mis ritos santificar o justificar, a través de mi disciplina santificar, en ese momento yo me vuelvo religioso y no dependiente de la gracia del Señor. Se lo pongo de este ejemplo. Se recuerda en Lucas 18, perdón, versículo 9, habla de el publicano y el fariseo. El fariseo y el publicano. Dice que el fariseo dice que oraba para sí. Y le dice: Señor, gracias porque no soy como aquel. Le dice: no soy idólatra, no soy adúltero, no soy borracho. Y empezaba una oración y le dice: Señor, y yo ayuno 2 veces por semana, yo te doy diezmos de todo lo que gano. Entonces él se basaba en todos sus ritos, en su disciplina religiosa, para poder acercarse al Señor, para poder santificarse. Pero ¿sabe qué? Estaba el publicano que no se atrevía ni a siquiera pasar ni en las primeras sillas, se quedaba a lo lejos, no ni siquiera levantaba sus ojos, sino que estaba con sus ojos en tierra. Y dice que solamente le dijo: Señor Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces dice la palabra que el que se exaltó salió humillado, pero que el que se humilló salió exaltado. Y le pregunta, dice el Señor en la parábola: ¿quién de los dos salió a su casa justificado? El que se humilló, el que reconoció su condición, su necesidad. Aquel se ufanó de su vida, de que no era malo, de que no bebía, que no fumaba, que no bailaba pegado, que no masticaba chicle, y todavía le dijo: yo no soy como aquel que está ahí atrás. Pero sabe que aquel reconocía su condición y le dijo: Señor, tenga misericordia de mí que soy pecador. Entonces, cuando creo que mis ritos y mi disciplina me santifican, nos volvemos religiosos y no dependientes de la gracia. Aquel dependió de todo lo que Dios quería hacer en su vida. Eso está en Lucas 18, versículos 9 al 14, para que lo lea en su casa. Entonces, legalismo es esforzarnos sin gracia. Usted puede decir: este año yo voy a leer la Biblia sí o sí todos los días. Y usted, antes de irse a trabajar o antes de salir de su casa, yo voy a leer un versículo y se esfuerza antes de salir de su casa a leer un versículo. Entonces usted se está esforzando sin gracia, porque lo está haciendo a la carrera, lo está haciendo porque se lo propuso, porque usted cree que así lo va a bendecir el Señor. Entonces es un esfuerzo sin gracia. Pero usted le dice: Señor, yo quiero encontrarte tu palabra, yo quiero dedicarte tiempo, Señor, y yo quiero acercarme a ti, y no sé si voy a poder hacerlo todos los días, pero mi propuesta es querer hacerlo y encontrarte a ti. Entonces son actitudes diferentes. El libertinaje es tener gracia sin esfuerzo, es el abuso de la gracia. Pero si Dios me perdona, si Dios ya me perdonó todos los pecados pasados, presentes y los futuros, Dios ya me perdonó. Eso es libertinaje, es abuso de la gracia. Entonces Pablo logró unir 2 palabras o 2 conceptos: esfuerzo y gracia. Esfuérzate en la gracia, le dice en el versículo 2. Volvamos a 2 Timoteo 2, capítulo 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo lo que le está diciendo, le está dando un consejo. Y consejo también para nosotros, los que quieren leer la Biblia todos los días. La mejor forma de aprender es enseñar a otros lo que usted leyó en la mañana. Lo que usted leyó en la mañana, ¿sabe qué? Compártalo con otro. Compártala con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su compañero de trabajo. Compártala en la mototaxi, donde usted vaya, en el bus, compártalo, porque es la manera en que nosotros podemos aprender. Por eso Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a aprender más cuando nosotros compartimos lo que hemos aprendido. Entonces, cuando enseñamos a otros, eso que enseñamos se fortalece en nosotros. Entonces, el fortalecernos en la gracia nos va a llevar a tener una vida de disciplina espiritual. El fortalecernos en la gracia nos va a llevar a ser disciplinados espiritualmente, y no ser disciplinados nos va a llegar a la gracia. A veces pensamos: bueno, si yo tengo esta disciplina de leer la Biblia, de congregarme regularmente, de servir al Señor, de económicamente aportar a la casa del Señor, bueno, eso me va a llevar a tener gracia. No es así. La gracia es algo que ya se le dio.
el fortalecernos en la gracia, primero nos va a llevar a reconocer nuestra necesidad de Dios, y eso nos va a mantener a que podamos ser personas disciplinadas espiritualmente. Las disciplinas espirituales, y yo quiero que reciba esto en el corazón, las disciplinas espirituales no nos transforman. No nos transforman. Lo que nos transforma es la gracia de Dios. Pero la disciplina espiritual nos posiciona en el lugar de la transformación. Digo con esto, que usted se podrá proponer leer la palabra del Señor, se podrá proponer discipularse, se podrá proponer orar todos los días, se podrá proponer muchas cosas que hacemos para Dios. Pero en sí la disciplina no nos va a transformar. Lo que nos va a transformar es experimentar la gracia del Señor, y esa gracia nos va a llevar a ser disciplinados. Muchos no saben que Dios les ha dado cosas maravillosas, que le ha dado de la abundancia de la gracia que leímos al principio, y el don de la justicia. Mucha gente no sabe que Dios le ha perdonado todos sus pecados. Mucha gente lo lee. Por ejemplo, yo le digo, lo que vimos el domingo, ¿lo había leído usted? Otros lo han leído, pero no lo han entendido y lo pasan de largo, o sea, pero no procuran extraer de ahí la riqueza. Entonces, leer la Biblia, todos lo pueden leer, pero conocer la gracia es cosa diferente. Hay gente que dice, bueno, yo oro todos los días, pero la verdad que no sé. Vamos a ver, el orar, el hecho de orar, el hecho de ayunar, tiene que haber en nosotros algo más que una disciplina. Tiene que haber transformación dentro de nosotros. Entonces, las disciplinas espirituales en sí no nos transforman. Lo que nos transforma es la gracia de Dios. Porque hay gente que se exalta porque ora, porque ha leído la Biblia varias veces, porque ha leído libros, porque fue a un seminario, porque fue a un congreso, porque fue a muchas cosas. Pero eso, la verdad, no transforma a la gente. Lo que transforma es la gracia del Señor. Yo puedo ir a muchos eventos, pero volver igual. Y vine sudado, brinqué, como no, pero vengo igual. Lo que nos transforma es poder tener una actitud ante la gracia del Señor. Vamos a ver, ¿qué disciplinas espirituales conocemos? Bueno, la lectura bíblica. Bueno, como son disciplinas, es todos los días, en el mismo horario, en el mismo lugar. La oración es una disciplina espiritual. La meditación de la palabra es concentrar nuestra atención en la palabra. No es solo leer, es meditar, es masticar la palabra, es escudriñar. Escudriñar es excavar, ahondar hasta que encontremos riqueza, hasta que encontremos oro. El ayuno es una disciplina espiritual poderosa que la tenemos que hacer. Entonces, si usted me pregunta a mí, ninguna disciplina espiritual me fluye. Yo no sé, ¿a usted le fluye ayunar? ¿Verdad? No nos fluye, pero ¿sabe qué? Son disciplinas que tenemos que tenerlas por el motivo correcto. Entonces, cuando Dios nos pide algo, Dios nos va a dar la fortaleza para hacerlo. Hay gente que dice, yo no ayuno porque me duele la cabeza. Claro, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a ingerir el alimento, pero sabe que ahí vamos a ser transformados en lo que hacemos. Dios no nos va a pedir algo que nos va a hacer mal, que nos va a matar. Por eso digo que cuando Dios nos pide algo, Él nos va a dar la fortaleza para poder hacerlo. Entonces, el ayuno, hay gente que dice, no, que ayune el pastor, que ayunen los líderes. Entonces el ayuno, la gente piensa que es una disciplina es algo para la gente súper espiritual. Entonces, y sabe que es justo lo contrario. La disciplina es justo para los que somos débiles y los que necesitamos ponerle límite a nuestra carne. Usted necesita ponerle límites a su carne. Yo necesito ponerle límites a mi carne. ¿Sabe qué? Es como que le quitemos el timón del carro a la carne y se lo demos al espíritu, porque nos comprendamos en eso, en el espíritu. Ese día no nos alimentamos, dejamos el teléfono de un lado, dejamos el trabajo, dejamos un rato la casa y lo concentramos en lo espiritual. El leer la Biblia, la gente dice, eso es para gente religiosa. Entonces, no, es para gente que quiera depender de la voz de Dios. El leer la palabra es para gente que quiera depender de la voz de Dios. El adorar no es para gente que le guste cantar. El adorar no es para gente que pueda cantar. El adorar es algo que es algo que pasa en nuestra vida, y lo hacemos cuando se nos revela la cruz,
cuando se nos revela quién es Dios. Entonces todo el tiempo, cuando se nos revela la cruz, cuando se nos revela quién es Él, todo el tiempo vamos a estar adorando. Y todo, ¿sabe qué? Todo el tiempo vamos a estar agradecidos. Entonces adorar no solamente para las hermanas, no es para los que están aquí arriba. El adorar es para todo aquel que se le ha revelado la cruz. Por eso yo le digo, aquí en los tiempos de alabanza, de oración, deleítese. Deleítese. Si usted quiere hincar, si quiere tirar al suelo, si quiere brincar, si quiere tirar los zapatos para arriba, tírelo, deleítese. Igual hágalo en su casa. Hágalo en su casa, ahí ponga el teléfono, la radio, lo que sea, el televisor, y ponga alabanza y disfrute de esos tiempos. Que se nos revele la cruz, que se nos revele, y todo el tiempo vamos a querer estar adorando y vamos a estar agradecidos. Entonces, cuando creemos que yo merezco algo, todo el tiempo vamos a estar quejándonos y vamos a estar exigiendo más. Pero cuando se nos revela Dios, aquel que creó el cielo y la tierra y que se hizo hombre y que murió en la cruz y que no nos cobró nada y que nos dio acceso al Padre y nos dio acceso a una vida eterna, ¿sabe? Vamos a estar agradecidos y adorando. Entonces deberíamos todos los días, todo el tiempo, responder en adoración, con alabanza, con perfumando los pies de Jesús constantemente, para que el Cordero reciba la recompensa de todo su sacrificio. Entonces, las disciplinas espirituales nacen de un corazón que entendió la gracia. Las disciplinas espirituales nacen de un corazón que entendió la gracia. Yo necesito ayunar porque yo necesito que mi carne sea doblegada. Yo necesito oración porque yo necesito estar apegado a Él. Él necesita estar escuchando mi voz y yo necesito escuchar su voz. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que Dios se me revele. Yo quiero estar cerca de Él. Yo quiero ser como Juan, el discípulo amado, que se recostaba en el regazo de Jesús. Yo quiero que se me revelen cosas. Mire, Juan, él se autodenominó el discípulo amado. Eso solo lo va a encontrar en el libro de Juan. Decía, estaban los discípulos, estaba fulanito y estaba el discípulo amado. Él aceptó el amor de Jesús por él, y él por eso decía el discípulo amado. No es que Jesús tuviera diferencia, pero era una actitud diferente de Juan. Hablando de actitudes diferentes, él reconocía y él aceptó el amor de Jesús por él. No es que Jesús amaba más a Juan, sino que él solito. Por eso yo le digo, personalice, cuando usted lea la palabra, personalice la palabra. Eso es mío, eso es mío. Yo soy como fulanito, yo arrebato eso. Entonces, las disciplinas espirituales nacen de un corazón que entendió la gracia del Señor. Cuando nos fortalecemos en la gracia, nuestra respuesta va a ser disciplinados porque quiero permanecer en esa gracia. Voy a permanecer en oración, voy a permanecer en meditación de la palabra, voy a permanecer ayunando cada tanto, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Usted se lo va a estipular solo, porque quiero ser disciplinado, porque quiero permanecer en esa gracia. Entonces, hay gente que hace cosas solo para cumplir. Hay gente que hace cosas porque se los exigen. Hay gente que hace, y sabe que la gente que hace cosas solo para cumplir se convierten en tibios espirituales. Pero el Señor este año nos quiere llevar a que tengamos una actitud diferente, una actitud agresiva, una actitud salvaje, una actitud fervorosa, que tomemos decisiones radicales para que cuando vengan las cargas, para cuando vengan los obstáculos, ¿sabe qué? Podamos estar fortalecidos en Él. Podamos estar fortalecidos en Él. Una mente débil sufre de anemia espiritual porque no se ha alimentado de la palabra. Son anémicos, entonces no tiene fuerza para hacer las cosas. Usted podrá pasar tiempos de eso. No, yo no quiero orar, yo ni quiero ir a la iglesia, no quiero eso. Entonces, ¿sabe qué? Fortalézcase en eso que Dios le dio. Dígale al Señor: Señor, revélame, ábreme los ojos a tu gracia, porque yo quiero permanecer y quiero esforzarme en la gracia. Entonces, lo que nos va a santificar este año, ¿sabe qué? No va a ser leer la Biblia en un año, sino el estar fortalecido permanentemente en la gracia. Y Él nos va a dar la gracia para perseverar en todo lo que nos determinemos a hacer. ¿Cuál es la diferencia en que yo me fortalezca en la gracia y que yo tenga esfuerzo propio? Vamos a ver. Cuando yo hago algo en mi propio esfuerzo, yo puedo decir, bueno, yo vencí tal tentación. Yo le puedo contar, hermano, mire que tuve esta tentación, pero yo la vencí. Entonces yo me voy a creer que soy fuerte espiritualmente, yo me voy a creer que soy súper espiritual.
Pero cuando usted sale de una situación que usted reconoce que usted no tenía fuerza para poder salir, que no tenía fuerza para poder vencer, usted reconoce la gracia de Dios y eso nos mantiene dependientes, nos mantiene orando, nos mantiene leyendo la palabra y dando gloria a Dios, porque yo no podía vencer, yo solo no podía, no eran mis fuerzas, tuvo que ser Él. Entonces, vamos a entrar en el tema. Pablo le dije, fortalécete en el Señor. Y comienza a nombrarle desde el versículo 4 3 ejemplos. Dice en el verso 4 3 ejemplos de esfuerzo en la gracia. Primero le habla del soldado. Verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primer ejemplo de esfuerzo en la gracia, el soldado. Segundo ejemplo, el atleta, verso 5. Y también el que luche como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Primer ejemplo de esfuerzo en la gracia, soldado. Segundo ejemplo, el atleta. Tercero, el labrador o el agricultor, verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Subraya ahí, debe trabajar primero. Entonces son 3 ejemplos diferentes. Pero lo que habla es que no hay recompensa sin entrenamiento, no hay recompensa sin esfuerzo, no hay recompensa sin trabajo. Pablo está diciendo a Timoteo que ya se le ha sido una gracia, se le ha sido dada una gracia en Cristo Jesús, pero le quiere mostrar a Timoteo la diferencia entre ser, hablando del caso del soldado, no es lo mismo ser un civil y ser un soldado. Y yo no sé si usted en esa milicia a la que Dios nos está llamando, yo no sé si usted quiere permanecer como civil o usted quiere ser un soldado. Tome usted una decisión y vamos a hablar un poquito de eso. La diferencia entre ser un civil y ser un soldado. Un civil es como nosotros, andamos así. Primero andamos vestidos como nos gusta vestirnos. El soldado no se viste como se quiere vestir. El soldado tiene su uniforme. Ok, entonces vamos a ver. Usted y yo fuimos convocados por el Señor de los cielos, el Señor de los ejércitos, a ser parte de algo, cambiar la historia de nuestra generación. Y por eso Él nos exige un entrenamiento especial para la gran comisión que Él tiene para nosotros. Y también Él tiene una gran comisión que Él quiere que nosotros cumplamos, pero también tiene comisiones en el ámbito personal de cada uno, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito físico, en el ámbito familiar, matrimonial, en el ámbito ministerial. Entonces Dios nos exige cosas. Iglesia, yo le quiero decir algo. Vamos a pasar tiempos difíciles, pero vamos a necesitar gente que no solamente se congregue de cuanto en cuanto, sino que va a necesitar el Señor gente que esté entrenada todos los días en su fe y que deje de ser un aficionado, un amateur, para ser un profesional en lo que Dios le está pidiendo. Entonces por eso le digo, o somos civiles o somos soldados. Pero vamos a ver qué significa ser un soldado. El entrenamiento para un soldado, no solamente para entrar en la fuerza, tiene que tener ciertos requisitos. Altura, no sé qué más le piden, me imagino que el peso, la altura, el peso, les piden ciertos requisitos, pero no solamente cuando ya entro ya me pongo a comer. No, tiene que permanecer y esforzarse en mantener un peso ideal. Entonces, tiene que entrenar, o sea, tiene que prepararse para antes de entrar, para ser admitido, pero también tiene que seguir preparándose, entrenándose aún cuando es admitido. Entonces, iglesia, una cosa es estar en el reino de Dios y otra cosa es que uno pueda estar entrenándose todos los días. Los que tienen disciplinas espirituales son los que son perfeccionados. Anote, ¿cómo se llama este tema? Se llama creyentes normales o creyentes perfeccionados. Yo no sé si usted quiere ser un creyente normal o un creyente perfeccionado. Entonces, los que tienen disciplina espiritual son los que son perfeccionados. ¿Por qué? Porque están trabajando constantemente, porque están constantes en la oración, constantes en la meditación de la palabra, están constantes en su ayuno, en tiempo, apartando tiempo para el Señor, están constantemente adorando al Señor. Entonces, los que tienen disciplina espiritual son los que son perfeccionados. Yo no sé si usted quiere ser perfeccionado. Vaya, bendito Dios, porque ¿sabe qué? El que comenzó la buena obra, la perfeccionará o la terminará hasta el día
de Jesucristo. Entonces, si usted quiere ponerse una meta más para este año, dígale: Señor, yo quiero ser perfeccionado. Pero el ser perfeccionado ya lo voy a llevar a esto. Entonces, esta es una buena meta para este año. Entonces, vamos a ver, el creyente normal se conforma con ser salvo. Pero aquel que quiere ser perfeccionado, quiere ser parte de las operaciones especiales del reino de Dios. Entonces, yo no sé si usted quiere ser parte de las operaciones especiales del reino de Dios, pero tiene que ser perfeccionado, tiene que ser entrenado, capacitado, tiene que tener disciplina. Tiene que tener disciplina. Vamos, el atleta no es el mismo. Nosotros que nos gusta el fútbol, que vivimos en un ambiente futbolero, el atleta, el que está en el campo, no es el mismo al que está en la grada o el que está en la televisión, el que está viendo en la televisión. El atleta no lo hace por recreación, no lo hace por división, no lo hace por entretenimiento. Probablemente los que van a estar en la grada, sí, le entretiene ir a ver a otros, y los juzgamos y los criticamos, pero habría que vernos allá adentro, ¿verdad? Entonces, el atleta es un profesional en su deporte. Como es un profesional, tiene un compromiso total. Anote esto: compromiso total. Tiene disciplina, tiene negación a muchas cosas. Vamos a ver, el atleta tiene un enfoque, un objetivo claro. La disciplina del atleta muchas veces vence al talento. Hay mucha gente talentosa, si lo quiere ver, en el deporte, pero nunca fue disciplinada y su carrera le duró muy poco, o no llegó donde el disciplinado llegó. Entonces, muchos atletas son talentosos, pero llegan a ser profesionales, pero permanecieron poco tiempo porque no tuvieron disciplina. La disciplina vence al talento. Hay mucha gente con talentos que Dios le dio, pero se quedaron estancados porque no se esforzaron en la gracia que Dios le dio. Nunca se entrenaron lo suficiente. Nunca dijeron: Señor, cuenta conmigo. Y sabe que cuando usted toma esa decisión de decirle: Señor, gracias porque usted me dio algo, porque usted me dio la gracia, porque usted me dio ese talento, esta habilidad. Y sabe que viéndole en el ambiente futbolístico, solamente aquel que se esfuerza, solamente aquel que tiene disciplina, es el que sale de jugar en la calle o en la cancha del barrio para ir a jugar a grandes estadios, para ir a jugar mundiales, si usted lo quiere entender de esa manera. Entonces, a nosotros que nos gusta el fútbol, lo que lo vemos en la tele, lo que nos vemos en una grada, sabe que es fácil criticar a aquellos que están ahí, y criticamos porque fallaron, porque se equivocaron, pero sabe que ellos no pueden comer lo que quieren, no pueden dormirse a la hora que quieren, no pueden hacer lo que quieren, no pueden dormir a la hora que quieren. Entonces, necesitamos entender que los límites de Dios son para poder preservarnos, y el atleta o el deportista constantemente está bajo presión, y es cosa de gente profesional y entrenada. Yo no sé si usted quiere convertirse en un profesional o en gente entrenada. Entonces, nosotros aquí, los que queremos crecer en la gracia del Señor, ¿sabe qué? No podemos ver todo lo que nuestra carne puede ver. No podemos oír todo lo que nuestra carne quiere oír. Por eso yo le decía ahorita que estuvieron en la fiesta, probablemente en su familia, algunos le dijeron: ay, es que el pastor te pega, ay, es que la iglesia te prohíbe hacer tal cosa. Entonces vamos a ver, no, usted tiene una disposición de negarse a ciertas cosas porque está permaneciendo y está creciendo en la gracia del Señor. Usted que está siendo perfeccionado, usted se negó y usted dice: no, a mí nadie me ha prohibido nada, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero hacerlo, a mí nadie me pega, el pastor no me anda vigilando, a mí nadie me pega, yo esto no lo hago porque no quiero. Entonces necesitamos que entender que los límites de Dios no son para detenernos, sino son límites para preservarnos. Entonces entiendo que mi vida de disciplina me va a hacer llegar a la meta, a cumplir la misión que Dios me dio. Entonces, iglesia, que no seamos como aquellos que se quedan viendo como aquellos son profesionales, como aquellos llegan y juegan en aquellos grandes campos, en aquellos grandes estadios, en aquellos grandes mundiales, y nosotros que teníamos talento, que Dios nos dio algo, nos quedamos viendo cómo los otros avanzan, cómo los otros conquistan, cómo los otros alcanzan cosas, viendo cómo cómo otros alcanzan cosas que Dios los mandó
Dios los mandó a hacer y nosotros quedamos esperando que las cosas sucedan. No, yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a esperar en el Señor. Pero nunca nos esforzamos en la gracia del Señor. El labrador no solamente, el productor, el agricultor no solamente ocupa una semilla, ocupa también insumos, ocupa también herramientas o instrumentos. Pero sabe que aparte de eso, porque usted podrá decir, bueno, yo voy a sembrar un campo, necesito semillas, necesito insumos, necesito herramientas. Pero ¿sabe qué? El labrador también necesita disciplina, necesita buenos hábitos, necesita paciencia, necesita compromiso y necesita constancia. Entonces, Pablo en el versículo 2 le dice, considera lo que te digo, o sea, considera el ejemplo que te digo, en el versículo 7, considera lo que te digo. Te hablé del soldado, te hablé del atleta, te hablé del hablador. Entonces, y le dice en el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Pablo, el objetivo de Pablo de decirle esto a Timoteo, no era que él fuera como un soldado, como un atleta, como un labrador, sino el objetivo de Pablo de estas palabras es que él pudiera llegar al verso 8 y decirle, acuérdate de Jesucristo, que Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Vivió en esta tierra, el verbo se hizo carne, él fue el cordero inocente sin pecado que murió en la cruz, y nosotros merecimos la muerte, pero él tomó la muerte en nuestro lugar. Lo que le está diciendo, enfócate en Jesucristo, pon tu mirada en Jesucristo, susténtate en Jesucristo, porque él, para que resucitara, primero tuvo que morir y fue resucitado entre los muertos. ¿Sabe qué? Para algunos la muerte es lo peor que le puede suceder. Entonces, si Jesús venció la muerte, nosotros ningún problema debería detenernos, porque si Jesús venció la muerte, y es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros, ¿sabe qué? El mismo Espíritu va a hacer que nosotros podamos salir de cualquier situación que nosotros podamos atravesar. Cuando Pablo le dice en el verso 8, acuérdate de Jesucristo, le está diciendo a Timoteo que se acuerde del pacto de Jesús, de este pacto de la gracia, que alinee su vida de acuerdo a ese pacto. ¿Sabe qué? El mismo nivel de fidelidad que él mostró en la cruz y en su resurrección, que le dé autoridad sobre el pecado, de la muerte y sobre Satanás. Nuestra actitud debería ser, y nuestro desafío es que al salir esta noche de este lugar le digamos, Señor, yo quiero permanecer fiel a ese pacto que usted nos dio. Yo quiero contemplarte a ti, quiero acordarme de ti. Yo quiero que usted capture todos los días mi atención, que yo pueda estar concentrado, que todos mis sentidos, que yo pueda meditar y contemplar todo lo que usted es, todo lo que usted hizo, para que no pueda yo estar batallando todos los días con mis deseos y con todo lo que mis ojos quieran ver. Yo quiero vivir fielmente al pacto. Iglesia, todo esto es para decirle que usted puede ser un aficionado, que usted puede ser un observador, usted puede ser una persona amateur en la vida cristiana, pero nosotros estamos llamados a hacer más, a dar más. Usted se puede convertir en un soldado de la fe, se puede convertir en si lo quiere ver así, en un atleta, en un agricultor de la fe. Pero ¿sabe qué? Necesitamos esforzarnos. ¿Para qué? Para poder dar fruto, esforzarnos. Cuando yo reconozco la gracia de Dios, lo que luego Dios va a hacer a través de su gracia es que yo voy a tener una disciplina, no porque me lo exigen, no porque me lo pido. Y vengo a lo del domingo, yo ya no estoy casado con la ley, ahora estoy casado con la gracia, estoy casado con Jesús, aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, que podamos proponernos esta noche dejar de ser aficionados de la fe. Dejar de ser aficionados de la fe, de escuchar la palabra y regresar a casa tranquilos, sino que podamos decir, Señor, yo quiero llevar una vida fiel a lo que usted quiere hacer conmigo. Yo quiero tener una fe agresiva, una fe salvaje, una fe anormal. Yo quiero tener un amor así como usted lo tuvo por mí, radical. Yo también quiero responder de la misma manera con mi amor hacia ti. ¿Sabe? Cuando Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, me lleva
a cómo Moisés se sostuvo en el desierto. No se sostuvo por su esfuerzo. Él no tenía un ejército grande, no tenía gente entrenada como soldado, no tenía ni el número, no tenía armas, no tenía preparación, no tenía nada. Dice que Moisés se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. Estaba frente al Mar Rojo y venía el ejército de Faraón atrás con todos sus carros. Y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Él estaba viendo a Cristo, la imagen del Dios invisible. Y lo único que nos va a mantener en momentos difíciles es ver a Cristo, a la imagen de Dios invisible. Acuérdate de Jesucristo. Entonces, todo esto para decirle, iglesia, que Dios nos ha dado su gracia. Ahora yo debo esforzarme en conocer la gracia, en entrenarme en esa gracia, en conocerla, en adquirirme y fortalecerme, equiparme de todo lo que la gracia de Dios es, de todo lo que la gracia de Dios es. No nos fortalecemos con nuestro esfuerzo, sino contemplando a Jesús. Si usted ayuna, contemple a Jesús. No haga porque el cristiano tiene que ayunar. Mucha gente hace cosas porque el cristiano tiene que hacer esas cosas. Recuerde, no estamos bajo ley, no estamos cumpliendo con normas. Estamos porque tenemos que contemplar a Jesús. Yo puedo ayunar porque bueno, es una disciplina que todo cristiano tiene que tener, pero voy a aguantar hambre. Pero cuando yo contemplo a Jesús, ¿sabe qué? Mi vida va a ser transformada. La disciplina del ayuno me va a transformar cuando yo contemplo a Jesús. La oración me va a transformar cuando yo contemplo a Jesús. La lectura o la meditación bíblica me va a transformar cuando yo contemplo a Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Nadie puede ser santo sin Dios. Nadie puede transformarse sin Dios. Lo necesitamos a Él. Y le repito lo que dije el martes pasado y el domingo también. Dios sabía que necesitábamos a Jesús. Y Jesús no nos mandó, no nos tiró un lazo, no nos tiró una escalera para salvarnos. ¿Sabe qué? Él mismo vino a la tierra. Y por eso el domingo hablamos que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él sabía que lo íbamos a necesitar. Él sabía que nuestro esfuerzo no iba a ser suficiente para poder salvarnos y rescatarnos. Necesitamos a Jesús. Jesús lo sabía y por eso Él vino desde arriba. Él vino, se hizo carne, vivió la vida que jamás nosotros podíamos vivir y murió la muerte que nosotros jamás podríamos soportar. Él lo hizo por nosotros para darnos acceso al Padre y decirnos: todo esto es por gracia y solo te pido que te fortalezcas mirando esta gracia. La gracia de Dios crece cuando somos dependientes de Él. Para ahondar un poquito en lo del domingo, no hagamos cosas por cumplir. No hagamos cosas porque se nos exige. Porque el cristiano tiene que hacerla. Mire, cuando hacemos cosas por cumplir, estamos viviendo bajo la ley. Y yo quiero decirle algo. ¿Qué pasaría si nosotros hoy estuviéramos en el pacto de la ley? ¿Qué pasaríamos hoy si estuviéramos en el pacto mosaico? ¿Sabe? La mayoría de gente no sobreviviera. Porque ¿sabe qué? En la ley, el adulterio se paga con la pena de muerte. La idolatría se paga con la pena de muerte. La blasfemia se paga con la pena de muerte. Las relaciones ilícitas, sexuales ilícitas, la rebelión grave, la homosexualidad, la hechicería, todo eso se paga con la vida. No habrían cárceles, no habían centros de rehabilitación, no habían segundas oportunidades. Y mire, Jesucristo nos dio una segunda oportunidad en este nuevo pacto. ¿Sabe qué? La adoración, por eso mire, cuidado, estamos en ley cuando hacemos las cosas por obligación. La adoración sería obligatoria. El sábado sería obligatorio. Las fiestas serían obligatorias, todas las fiestas que celebraban el pueblo. Los sacrificios tendrían que ser constantes. El sacerdocio tendría que estar activo. La adoración se tenía que centrar en el templo. ¿Sabe qué? Aquel que no cumpliera el sábado se pagaba con la pena de muerte. No creer sería un delito. Pero ¿sabe qué? La ley no podía con lo interior de nuestra vida. ¿Sabe qué? La ley no podía hacer nada con los pensamientos, no podía hacer nada con nuestras luchas internas, no podía hacer nada con nuestras emociones. La ley trataba con lo externo, no con el corazón.
no con el corazón. Entonces, la ley, ¿sabe qué? No contenía el mal, pero no podía salvar a nadie. Cristo cargó el juicio y absorbió la condena. Y ¿sabe qué? Nos dio un nuevo pacto, el pacto de gracia. Hoy, si nosotros estuviéramos en ese pacto, bueno, para comenzar, ese pacto no era con nosotros. Nosotros estuviéramos descalificados para salvación. Estábamos condenados a una muerte eterna, pero a través de Jesucristo vino la vida eterna, a través de este nuevo pacto. Por eso necesitamos conocer estas cosas. ¿Sabe? Tendríamos que hacer sacrificio de animales todavía. Tendríamos con la comida restricciones. Teníamos que tener leyes de pureza. Las mujeres, no, si andan en sus días, no podrían entrar a un templo, no podrían cocinar, no podían tocar ni a sus hijos, ni a su esposo, ni a nadie. Así era la ley. Constantemente haciendo rituales. Había separación social. La clase sacerdotal era una clase de élite. Vamos a ver. Y todo esto, todos los ritos no podían transformar el corazón humano hasta que vino el nuevo pacto de la gracia. Y la ley, ¿sabe qué? En este nuevo pacto de la gracia, la ley dice que está escrita en nuestros corazones. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, dio por viejo el primero. Y lo que hace el viejo y lo que se hace viejo y envejece está próximo a desaparecer. Gálatas 3:24, la ley fue nuestro ayo hasta que llegó Cristo. Mire, si estuviéramos bajo el pacto de la ley, solo era para Israel. Nosotros estaríamos descalificados absolutamente. Y le digo, cuando Jesús, cuando se acerca a Jesús la mujer cananea, ¿sabe? Ella sabía que no tenía y que no merecía, pero ella apeló al pacto davídico y le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Se estaba muriendo su hija. Y ¿sabe qué? Como apeló a ese pacto, ella sabía que no tenía parte con todos los pactos, pero ¿sabe qué? La gracia del Señor le otorgó lo que tanto necesitaba. Israel sería una nación directamente gobernada por la ley de Moisés y estuviera enfocada en obediencia literal a todas las prescripciones de la ley. Se requerían que estuviéramos haciendo sacrificios diarios y periódicos de animales en un templo centralizado, donde solo los sacerdotes podían acercarse a Dios en el lugar santísimo una vez al año. Hoy, ¿sabe qué? Él mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Mire, por eso es necesario conocer esto. ¿Sabe qué? Las restricciones de la pureza, la separación de lo impuro. Si nos toca alguien enfermo, nos contamina, o alguien con lepra. Si nos toca nuestra mamá o la esposa cuando anda en sus días, nos contaminaba y nos consideraba impuros. Teníamos que hacer un rito de limpieza. La alimentación, la vestimenta, los rituales de purificación. Vamos a ver, la ley condena, pero no puede perdonar o transformar el corazón humano, llevando un ciclo de transgresión y expiación sin verdadera reconciliación eterna. ¿Sabe? Había distinción clara entre israelitas y gentiles, con el pueblo de Israel como depositario de la ley y las bendiciones divinas. ¿Sabe? Por eso Efesios dice que nosotros estábamos sin Dios, alejados de la ciudadanía celestial, separados, pero gracias a Cristo y por medio de su sangre, esa barrera, esa pared se quebró y ahora nosotros somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos. Entendamos que por eso necesitamos entender lo que significa estar en este nuevo pacto, donde ahora nosotros hacemos cosas y tenemos dentro de nosotros la misma presencia del Señor. Ya no necesitamos intermediarios para llegar hasta donde está Él. Este nuevo pacto introducido por Jesús describe la ley en las mentes y los corazones, permitiendo un conocimiento de Dios más profundo y un perdón genuino, haciendo obsoleto el sistema sacrificial y ritual del antiguo pacto. Vamos a ver, iglesia, conozcamos la gracia del Señor. Nos va a abrir nuestro entendimiento y vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios nos da. Muchas veces nosotros al fallar, mucha gente se descalifica, se aparta y dice: no, yo la verdad que esto no es para mí, esto es para otra gente. ¿Sabe qué? Acercaos, dice Él,
Dice Hebreos 4:15, dice que Él puede compadecerse de nosotros porque Él fue hombre y sufrió todo lo que nosotros sufrimos, solo que Él no pecó. Y en el verso 4:16 de Hebreos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para adquirir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Ya no es para Israel esto, es para todo aquel que cree. Y hoy nosotros como gentiles deberíamos de disfrutar todo esto que Dios nos ha dado. Esforcémonos en la gracia, conozcamos la gracia de Dios, abramos nuestro corazón a la gracia de Dios, para que podamos, luego de entender la gracia de Dios, poder ser transformados y que nuestra vida llegue a tener disciplinas y fortalecernos y entrenarnos constantemente en la palabra, entrenarnos en la oración, entrenarnos en el ayuno, entrenarnos en adoración. Y solamente así vamos a ser fortalecidos en la gracia del Señor y conquistar y avanzar y vencer cosas que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. Yo le invito que...